Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en una emisión más de la serie Somos Nuestra Memoria. Contamos con la presencia del etnohistoriador maestro Víctor Alfonso Benítez. Me es grato dirigirme a usted, maestro, para hablar en esta ocasión del tema Sueños para el conocimiento, etnohistoria y antropología del Estado onírico. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Yo encantado de estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Maestro, hace algunos años un historiador francés, Georges Duby, escribía para hablar del pensamiento de los hombres de la Edad Media, que la realidad visible y la realidad invisible tenían el mismo peso, eran tan fuertes y tan presentes que el límite entre una y otra no existían. Usted se ha dedicado a estudiar este tipo de fenómeno de las fronteras entre la realidad visible y la invisible, en el caso mexicano en particular, en una zona de los Altos de Morelos, pero que además tiene unas características particulares que vamos a ir viendo en el programa. Primero, empieza a explicarnos esta especialidad suya que tiene que ver con el sueño. Sí, nosotros venimos realizando estas investigaciones desde el año 2007 en esta región de los Altos de Morelos, que se ubican, digamos, en el eje neovolcánico del centro mexicano. Hay una serie de comunidades, digamos, que tienen una tradición del soñar. Digamos que son sociedades del subconsciente, en donde prácticamente ellos piensan y creen que la noche no solamente es para descansar, digamos que es un lugar ideal para tener contacto y entender las formas diferentes de la naturaleza. Son sociedades animistas donde le confieren un espíritu a cada parte del cosmos en donde ellos están situados. Ellos creen que los seres humanos no son los únicos capaces de incidir o de tener relaciones sociales, culturales, religiosas, políticas, sino que las plantas, los animales, los fenómenos meteorológicos también son susceptibles de tener un punto de vista. Digamos que bajo esta tónica, ellos han generado todo un corpus de conocimiento que se les va revelando en la noche. Para ellos, el cuerpo humano o el ser humano está compuesto de dos esencias, una material y una espiritual, una etérea, una que es imperceptible, pero que tiene fuertes imbricaciones en la noche. Claro, el mundo invisible. Exacto, en el mundo invisible. Y es esa parte del ser humano que le toca convivir con esos personajes. Pero, a ver, maestro, hay una cosa que me llama mucho la atención. Una cosa es que sea una sociedad animista y otra cosa es que todos puedan tener el control sobre el sueño. Una cosa es que crean que efectivamente el mundo se relaciona, hay una interactuación con el mundo, y otra cosa es que tú seas un especialista en ser intermediario entre el mundo real y el mundo invisible. Tengo idea, porque leí en tu currículum, que tú has trabajado particularmente con estos personajes que tienen una función social, que es esta intermediación. Sí, por supuesto, no todos, digamos que en estas comunidades logran tener o accesar a este mundo, ¿no? Existen personajes muy específicos que son escogidos, digamos, de manera extraordinaria por la caída o pegada de un rayo. Cuando les pega el rayo, ellos mueren. En realidad mueren, pero el cuerpo, la materia se ve muerta, pero la parte invisible es la que le toca, digamos, convivir. Y en este caso, cuando les cae el rayo, muchos de ellos comentan que es como si fueran muchas personas
y estas personas se presentan ante ellos, principalmente el volcán Popocatépetl o el volcán Iztaccíhuatl, en donde les dice, bueno, tú tienes que trabajar conmigo el temporal. Es que yo no sé, yo soy campesino. Tú no te preocupes, yo te voy a decir cómo. Pero ¿por dónde me vas a decir? Por el sueño. Una vez que tienen contacto con ellos, ellos reviven. Los que tienen esa suerte, otros tantos se mueren y les toca trabajar en su calidad de espíritu y lo que es aire, y estar por todos los parajes de la sierra. Una vez que regresan, ellos van adquiriendo estas cualidades de manipular los aires, de hablar con los animales, y entonces estos personajes son los que empiezan a recibir este tipo de mensajes y se vuelven los intermediarios para hacer las alianzas mediante dones. En días específicos llevan un calendario estricto, básicamente agrícola, son sociedades campesinas, y ellos van poniendo en diferentes partes de la geografía, en cerros. Estos cerros tienen, digamos, altares que ellos denominan calvarios, y en estos calvarios viven estos espíritus y ellos van y dejan esto que serían las ofrendas. Es así como ellos pueden ir, digamos, hacer un intermedio entre lo que sería el mundo otro y el mundo material. Dices que son tocados por el rayo. ¿Son los graniceros? Claro, hay muchos nombres. Se les puede llamar graniceros, tiemperos, tefisteros, aguaques, aguadores. Depende del pueblo en donde se ubiquen, ellos adquieren. Sí, yo hace muchísimos años leí un texto de Bonfil sobre los graniceros. Pues te estoy hablando de un texto que debe ser de los años 60, cuando apenas empezaban a hacerse estudios sobre estas sociedades agrícolas. Pero estudiarles sus mentalidades, no solamente la parte de los modos de producción, y los conocíamos como graniceros. Y fíjate que sí tienen una función. Hace muchos años Laura Espejel y yo, ella es investigadora de estudios históricos, participábamos en el programa de historia oral que dirigía Alicia Olivera en la dirección, y entrevistamos a un señor llamado Miguel Castro, coronel de San Juan Tehuixtitlán. Eso es en el Estado de México, pero está ahí en el volcán. Claro. Y él nos comentaba, no lo tocó el rayo hasta donde yo recuerdo en esa entrevista, sino que se sube a un árbol y le da sueño y se cae. Y entonces se vuelve a subir al árbol y ve que abajo está su cadáver. O sea, él arriba del árbol ve su cadáver y ve que vuela un águila. Y baja el águila y le pica y le agujera el cráneo. Y en ese momento él se baja y se mete por el agujero y vuelve a vivir. Y entonces, a partir de entonces, él podía reconocer a las gentes que hacían daño, y su trabajo era salvar a los niños con que los chupara la bruja, que es esta suerte de vampiro mexicano, la bruja o el brujo, que decía él, y ahorita ya platicaremos lo que él nos contaba, y saber que no les aguzanaran la comida. Y entonces Zapata le expide un nombramiento de coronel, y su trabajo como coronel zapatista no era pelear en el mundo real de donde peleaban los zapatistas, sino este mundo invisible, este mundo otro, que era el de los espíritus y el de las gentes que hacen daño. Los graniceros y la gente que tú estudias, ¿tiene que ver con esto? Claro, es que digamos que la manera más extraordinaria o lo que sobresale es la caída o pegado de rayo, pero hay otras formas como herencia. Esto puede ser que sus abuelitos, sus tatarabuelos también hayan tenido este cargo y van escogiendo, digamos, al nieto, al sobrino, al primo, que cumple con ciertas cualidades, y ellos desde pequeños se les van presentando en el sueño y los van guiando, les van diciendo, mira, es que el mundo se ve de esta manera. Algo que hay que aclarar es que en ese mundo la gente se ve diferente. No se ve como su apariencia normal. Puede convertirse en un animal, puede convertirse, digamos, en un árbol, en una piedra, pero ellos van adquiriendo este conocimiento. Otra de las formas es por parentesco ritual. ¿A qué me refiero con esto? Cuando alguien, digamos, estos campesinos, algún leñador, algún ganadero, algún boyero, va caminando por las veredas que hay en la montaña, tienen encuentros con personajes extraordinarios. Estos personajes muchas veces les enseñan, digamos, que una olla llena de dinero o alguna serpiente de colores que se mete en alguna cueva
ellos los van siguiendo y en ese momento se encuentran con el dueño de las cosas. En este caso, vuelvo a repetir, puede ser el volcán Popocatépetl o bajo el ropaje de algún santo católico. Pero está dentro de la montaña. Pero todo está dentro de la montaña, e incluso esto puede ser ya a altas horas de la noche, es decir, a las 7, 8 de la noche, cuando la gente ya no sale, porque en la noche, pues digamos, suceden otras cosas y no todos pueden transitar por este mundo. Entonces, al tener este tipo de contactos, ellos se vuelven susceptibles de empezar a recibir estos mensajes que muchas veces puede ser durante la noche o durante el día. Esa es la diferencia del estado onírico, que puede suceder en cualquier momento. Trabajando la parcela, frente al altar, al cerrar tantito los ojos, comienzan ellos a ver, a observar y a escuchar estos mensajes que les ayudan, ¿no? Que los ponen en guardia ante peligros, ¿no? Sea cual fuera. Porque fueron iniciados. Son iniciados, es decir, la tradición los ha seleccionado y ellos tienen la difícil tarea de arreglar el mundo. Maestro Benítez, ¿y este arreglar el mundo significa que tienes una serie de valores de lo bueno y lo malo? ¿Ellos serían los buenos o pueden ser las dos cosas? Pueden ser las dos cosas. Por lo regular hemos pensado que estos personajes solamente se dedican a hacer cosas positivas, ¿no? Pero deben de adquirir esta cualidad. Ellos deben de saber hasta qué punto es bueno y malo. Tienen que mediar. Hay mucha gente que se tira a lo malo, ¿no? Y comienza a hacer trabajos, digamos, para perjudicar a otros, ¿no? Otros tantos no lo aceptan el trabajo. Y como no aceptan el trabajo, constantemente se les van a ir apareciendo estos personajes, incluso se tiran al alcohol. Y una vez que ya están, digamos, alcohólicos, si no, ellos no quieren el trabajo, su familia empieza a enfermar. Ya sean los hijos, la esposa, la madre. Y si no quiere seguir haciendo caso, pues va a terminar con la muerte. Pero él debe de trabajar. Ya si le tocó hacer daño aquí, muchos especialistas rituales me han dicho, bueno, es que si aquí hiciste las cosas mal, cuando estés en el mundo otro, que es muy parecido a ahí se come, se bebe, se trabaja, se hace de todo, pues te va a tocar hacerlo porque tú tienes que cumplir, ¿no? Digamos que es como una obligación y entonces ellos manejan esa dualidad, ellos tienen que saberla. Fíjate que me llama mucho la atención porque hay muchos paralelismos, aunque a lo mejor no haya destinos cruzados. Estoy pensando en el trabajo de Carlo Ginzburg sobre los Venandanti y las batallas nocturnas, en donde se convierten en hombres lobo para pelear con las brujas que hacen daño a las cosechas. Es decir, hay cierta similitud con este pensamiento agrícola. Y sin embargo no hay ningún contacto cultural, es decir, el origen debe venir de otro lado. Lo mismo la manera de iniciar, como me lo estás contando, me acordé del libro de chamanismo de Mircea Eliade, que él hace trabajos tomando como fuentes estudios de antropólogos de principios del siglo XX en la zona de Siberia, es decir, estamos hablando de tiempos en donde no había ciertas metodologías y el trabajo de campo era muy de observación, pero las maneras como son las iniciaciones y lo que me estás contando ahorita del mundo parecido, el de aquí y el de allá y la obligación de hacer las cosas, pues se parece a la del chamanismo siberiano que estudiaron el siglo XIX y el XX. Claro, digamos que esto no es exclusivo, ¿no? Existen en muchas latitudes del mundo. Incluso, bueno, he tenido la oportunidad de ir a Sudamérica, en la costa norte peruana, donde también hay una actividad, digamos, chamánica curanderil. Digamos que ahí las cosas están al revés, ¿no? Los rituales tienen que ser en la noche, porque dicen que en la noche está lo positivo, está lo bueno, y en el día lo negativo. Y ellos narran igual, digamos que sus experiencias se parecen a este mundo, ¿no? Ellos se ven diferentes, se convierten en animales, ya sea en un toro, en una vaca, ya sea en un zorro, ya sea en una serpiente. Entonces hay ciertas similitudes. Sí, como no, como los nahuales de acá. Exacto, incluso en la Amazonía, en la alta Amazonía peruana, también sucede lo mismo. Digamos que Philip Descola, él ha hecho investigaciones de ese tipo, en donde también encontramos similitudes. Carlos Viveiros de Castro, también en la Amazonía brasileña, encuentra también este tipo de fenómenos, y incluso hace una nueva beta, o
de antropología postestructural, que es el perspectivismo, en donde los hombres y los animales se ven como uno mismo, y en donde ya no sabe la gente si estás hablando con una persona o con un tapir o con un mono o con un jaguar, ¿no? Y viceversa. O sea, el animal tiene la capacidad de tener un punto de vista. En este lado aún no sabemos en realidad si estos fenómenos atmosféricos, estos animales tienen un punto de vista, pero hay similitudes, ¿no? Se me viene a la mente el caso en el año del 2015, un especialista del pueblo de Catzingo me contaba que iba caminando sobre el monte y encontró una serpiente cortada en pedacitos. Entonces, al ver esta serpiente que era de cascabel, dice, ¿quién le habrá hecho esto a esta serpiente, tan bonito animal? Entonces agarró él los pedacitos y los empezó a juntar y los puso en una oquedad que estaba muy cerca. Le rezó, le dijo algunas palabras y continuó su camino. Y dice que en ese mismo instante, cuando él iba caminando, se encontró una cueva y ahí se apareció una mujer. Y le dijo que muchas gracias por haberme recogido, por haberme puesto en mi lugar. Lo que voy a hacer es darte más conocimiento y más poder para que entiendas las cosas, con una sola condición: esto no se lo cuentes a nadie, porque el día que tú se lo cuentes a alguien se va a acabar. Y ya se acabó porque ya lo estás claro, contando. es que fue antes, pues, digamos que él agarró, fue y se lo contó a su esposa, y en ese momento se le acabó el demás poder, ¿no? Pero él era rayado, entonces tiene otro trabajo que era diferente al poder que le iba a dar, digamos, este animal mujer, ¿no? A ver, platícanos eso. ¿Qué es eso? Sí, digamos, él iba a adquirir la cualidad, digamos, de curar a las personas, de tener mucho éxito. Digamos, estas personas no están desfasadas del sistema mundo en curso. También quieren adquirir riqueza, tener autos, no sé, vestir bien, celulares, etc., lo que quieran. Y por el otro lado, el trabajo del tiempo no tiene ninguna remuneración, es decir, es una obligación que hay que ir a trabajar. Él iba a adquirir estas dos cualidades, pero al momento de revelarlo, se tuvo que quedar solamente con el trabajo del temporal, y hasta ahí. Por eso él se abrió para podérmelo contar, porque él ya lo había perdido, ¿no? Ya. Sí. Estamos hablando además de un pensamiento que tiene probablemente raíces prehispánicas, y evidentemente con una refuncionalización en el periodo virreinal. ¿Has trabajado alguna vez el origen, la raíz prehispánica? Sí, desgraciadamente o afortunadamente sabemos en las fuentes principales, en las fuentes históricas, que los antiguos mexicanos le hacían caso a sus sueños, ¿no? No nos dicen nada más. Incluso Sagún, Durán nos mencionan que existían códices, que había especialistas en la interpretación de los sueños. Pero con el periodo de conquista, digamos que todo ese material o todo ese conocimiento se destruyó, se guardó, y no tenemos información. Sin embargo, algunas imágenes de algunos códices, principalmente los del género Borgia, nos hacen pensar que son, digamos, imágenes oníricas. Bueno, están los augurios de Moctezuma, exacto, que son imágenes oníricas. Exacto, e incluso hablan de una piedra que se encuentra en la región de Ameca Meca, que es la piedra conejo, ¿no? Esta piedra conejo que él se la lleva porque la sueña, la manda a traer, y la piedra le habla y le dice qué hay que hacer, que va a cambiar las cosas, y cuando él despierta manda a llamar a sus adivinos, y resulta que la piedra ya no está allá en Ameca Meca otra vez, ¿no? O sea, sí hay este tipo de, digamos, de relatos, pero digamos que hay que hacer una buena hermenéutica en las fuentes para poder ir encontrando eso. Y posteriormente, pues digamos ya en los archivos, digamos, parroquiales y en el Archivo General de la Nación, en los diferentes rubros, principalmente de Inquisición, podemos encontrar este tipo de información, pero digamos que de manera muy velada, ¿no? Incluso pues ya es hasta la época de la extirpación de idolatrías con Juan Luis de Alarcón, que él comienza a decir, bueno, ojo, ¿no? La gente está diciendo, y comienza a él a narrar una serie de cosas. Incluso desde antes de dormir la gente tenía que dar una oración, ¿no? a su estera, para que pudiera salir
totalmente exitoso del trabajo que pudiera hacer. Y nos habla de transformaciones, de gente que se transforma, que llega a lugares y que después otra vez es humanos. Entonces nos habla ya de todo un pensamiento que existe ahí. Obviamente hay diferentes cambios en los tiempos históricos, no es, digamos, una linealidad, pero sí hay una estructura que devela esta larga duración del núcleo duro, como diría el maestro López Hosti. Bueno, y también hay quizá una corriente profunda en la cultura, porque la importancia de los sueños la encuentras en distintos lados del mundo, en distintas épocas. Simplemente lees el libro de los sueños de Borges, que él los rescata como relatos, pero tiene sueños, el de sueño de Salomón, o un sueño en Egipto, o un sueño en Japón, o estos sueños mexicanos, o sueños modernos. Claro. En fin, en realidad lo que pasa es que el sueño tiene un peso en nuestra vida, y la diferencia, entiendo por lo que nos cuentas, es que en las sociedades que tú has estado trabajando, agrícolas, el sueño tiene más peso que en las nuestras. Nosotros sí separamos la vigilia de la, digamos, la vida real, y ellos no, ellos la viven con la misma trama. Claro, es una unidad, no es indisoluble, o sea, si es como un engranaje, ¿no? Son engranajes que todo el tiempo van trabajando. Digamos que estos grupos de personas que se dedican, digamos, a mantener el orden de la naturaleza, el orden cósmico, ellos sí todo el tiempo, todo su conocimiento lo van basando a través del sueño. No existe en México, en ningún lugar, una universidad o una escuela donde te enseñen a soñar. Sabemos en las fuentes que existía, ¿no? El Calmeca, además de ir a instruirse, les enseñaba la interpretación del sueño, pero hasta ahí nada más sabemos, no nos dicen más. Estos personajes actualmente no existen en ningún lugar. Sin embargo, su conocimiento es tan certero, tan preciso y tan profundo, que es por eso que nosotros, bueno, pensamos que estos espacios oníricos son la parte de su conocimiento. Ahí adquieren todo el conocimiento, ahí ven cómo está construido el mundo y viajan a otras partes del mundo, trabajan en el mismo sueño. Entonces es equiparar este estado onírico como una forma de conocimiento válido para estas comunidades, ¿no? Y es muy interesante lo que dices, porque para la mentalidad, digamos, urbana, occidental, actual, cuando hablamos del sueño casi siempre utilizamos o imágenes literarias o un lenguaje médico. Claro. Hablas de terapias y hablas de interpretación de los sueños, pero como una forma de curación psicoanalítica, por decirte algo, con medicina moderna, no como parte de la realidad, sino como parte de la realidad solamente mental tuya, y acá es de la mentalidad social. Claro, no es una fantasía, son cosas que pasan, ¿no? Si la gente se enferma ahí, de verdad llega a morirse. Incluso hay muchos casos que la gente se siente mal, va al médico, no, es que usted está más sano que un caballo, pero sin embargo la persona empieza a adelgazar hasta terminar con la muerte. Y entonces es cuando ahí estos personajes dicen, bueno, es que esto no es del cuerpo material, ¿no? Esto es del mundo espiritual y tenemos que trabajar en ese mundo para que tú estés bien. Una vez que lo curan, está perfecta la persona, ¿no? Y bueno, nos contabas que digamos que el conocimiento que se adquiere tiene que mantenerse en secreto, y sin embargo ellos tienen que tener algún signo en donde el resto de la sociedad los reconoce y puede acudir a ellos para que les curen, para que les espanten a la bruja, les espanten al muerto, etcétera. ¿Cómo los reconocen? ¿Cómo es este mecanismo? Pues como bueno, ya les he mencionado, como menciono ahorita, es a estos personajes les pega el rayo, ¿no? Y este secreto a voces comienza a extenderse en el pueblo. Todo el mundo lo sabe, pero no pueden decirlo, ¿no? Es como dice un investigador, bueno, es que yo llegaba preguntando sobre ellos y nadie me decía nada, pero en su mirada se veía que había una complicidad que todos sabían. Entonces son cosas que nada más se van a decir o hacer cuando de verdad lo requiere la persona. Entonces ya saben, es que fulanito de tal poblado le pegó el rayo,
o él está curando. Y va la gente y su prestigio comienza a crecer porque es muy bueno. Y entonces este tipo, digamos, de secretos pues comienzan a revelarse, digamos, en el pueblo, y después puede llegar a la ciudad porque la gente del pueblo puede tener afinidad con la gente de ciudad, y entonces comienza a haber un vaivén y comienza a hacerse grande. Pero ellos siempre están, digamos, que de una manera entre clandestina y no, o sea, ellos se dedican al campo, ¿no? Y hacer este tipo de actividades pues digamos que son actividades convexas, ¿no? Son, digamos, están aparte, marginales, sí, pero que las tienen que cumplir, ¿no? Porque ellos también están transitando todo el tiempo en el mundo otro. ¿Y para este tránsito necesitan tener éxtasis o no? No. Entonces ya no son chamanes exactamente. Pues es que en realidad actualmente ha ido cambiando, digamos, que la definición de lo que es ser un chamán, o mejor llamado especialista ritual. Digamos que esta categoría de investigación nos permite ir viendo que hay diferentes clases, ¿no? De especialistas, hueseros, hierberos, espiritistas, tiemperos, etc. Digamos que ellos van construyendo un mundo a través de una narrativa, y esta narrativa nos permite irnos acercando a este mundo. Muchas de las veces para poder entrar en éxtasis lo hacen solamente cuando las cosas son muy difíciles. Por decir, en nuestro trabajo, bueno, en estas comunidades donde estamos trabajando, si el temporal se ha detenido o viene con demasiado exceso de agua que puede inundar todo, tienen que hacer con el consumo de ciertas plantas, principalmente hongos del género Psilocybe aztecorum, que ellos llaman remedios. Y estos remedios son sagrados para ellos porque se les presentan en el mundo otro, en alguna parte de la montaña. Yo estoy aquí, ven a recogerme. Nadie lo sabe, simplemente ellos van caminando y de repente se les viene el flashback en la cabeza de es en este lugar, buscan, los encuentran y los consumen para tenerle la consulta al tiempo, ¿no? En este caso, preguntarle al volcán, preguntarle al rayo, preguntarle a la montaña, o ver en qué parte de la montaña es la que está desajustada para poderla poner en orden. Pero esto no se hace siempre, o sea, solamente en casos extraordinarios, ¿no? Y entonces sí entran en una especie de éxtasis. Sí, digamos que sí, de éxtasis, pero como ellos muchas veces me han dicho, es en vivo y en directo. Bueno, el éxtasis es así. Totalmente, tú y yo estamos hablando aquí, y aquí hay muchos seres que yo sí los veo, pero tú no. Sí. Y entonces, mientras tú estás hablando conmigo, yo con un movimiento, con un guiño, con un soplido, yo ya estoy conversando con ellos, ¿no? Entonces es un mundo paralelo, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Sí, es un mundo paralelo. Y si estos personajes, como les he venido diciendo, les ha pegado el rayo, han muerto y han sobrevivido, pues son una especie de muertos vivientes, ¿no? En el amplio sentido de la palabra, porque ya pueden transitar por los dos mundos, ¿no? Todo el tiempo ellos están, ¿no? Parece increíble, pero en realidad, al hacer el análisis de sus narrativas, al observar la forma de la entonación, la mirada, es ahí como uno puede detectar que en realidad lo está viviendo, ¿no? A diferencia de muchos charlatanes que también existen en todos lados, ¿no? Sí, claro. Sí. Nos hablabas de que había de distintos tipos, tiemperos. ¿Qué son? Dime, platícanos un poco las características de cada uno. Claro, pienso en, digamos, en una serie de relatos que me han hecho ellos cuando son iniciados. Cuando les pega el rayo, se aparece el volcán, o se aparece San José, y les dice, bueno, es que tú vas a trabajar el tiempo. Entonces, por un lado les pone una palma bendita, y por el otro lado saca ciertas hierbas. Entonces le pregunta, bueno, ¿tú qué quieres trabajar? ¿Quieres trabajar el tiempo? ¿Quieres trabajar la medicina? Entonces, si la gente dice, hay muchos, es que yo soy medio llevadito, agarre las dos. Entonces tengo la cualidad de curar a los seres humanos, ¿no? Y también al medio ambiente. Y otro dice, no, es que yo soy medio panoso. Cuando escoges el tiempo estás hablando de la naturaleza, del clima, etc. Exacto, del clima, del temporal, de las lluvias, del viento. Cuando les toca eso, solamente se dedican a eso. A las parteras, digamos, cuando se les aparecen, les dan un cordón umbilical
Y entonces ellas se van a dedicar solamente a esa parte para atraer niños. También en este mundo, cuando se les aparece un huesero, le da ciertas piedras, ¿no? Y estas piedras le van a ayudar. Digamos que esos elementos les van dando sus cualidades, digamos, su especialización, ¿no? Y el fin es el mismo, ¿no? Es decir, mantener en equilibrio y en orden el mundo, porque para estas sociedades, siguiendo a Ernesto de Martino, el mundo es un problema, está hecho un caos, ¿no? Todo el tiempo está hecho un caos, y bueno, y hay que arreglarlo, y para todos, pues no todos podemos ser todo, ¿no? Yo me dedico a arreglar las nubes, tú te dedicas a arreglar la piedra, tú te dedicas a arreglar el ser humano, tú al animal, tú a la planta, y todos trabajan en conjunto, con un fin común. Sí, claro, el mundo es un nudo, y entonces hay que irlo desanudando, cada quien hace su propio trabajo. Fuera del área de los Altos de Morelos, ¿has encontrado este tipo de seres especiales? Sí, claro, con una característica. Muchas de las veces pienso en la Sierra Norte de Puebla. El especialista ritual cumple todas las funciones, es decir, él mueve el tiempo, él cura a las personas, pero digamos son lugares donde estos personajes son muy poderosos, es decir, no hay como una sobreespecialización. Pienso también en, no sé, en los huicholes, ¿no? También ellos van adquiriendo su cargo también por especialidades. Pienso también en, no sé. ¿Pero sueñan? Claro, todo el tiempo sueñan. Es que ahí hay una diferencia. Nosotros le llamamos sueños para hacer las categorías de análisis, ¿no? Pero en realidad es en vivo y indirecto, como dicen, ¿no? O sea, ellos no lo dividen, ¿no? Entonces nosotros lo hacemos al hacer el análisis de las narraciones, de los trabajos de campo, de las oraciones, de los cantos, en donde no sabemos en qué momento está hablando él, la otra persona, o él está viendo. Es decir, hay una polifonía, digamos, de seres que se van apareciendo, ¿no? Y ya cuando nosotros hacemos la investigación, pues bueno, tenemos que ir haciendo, digamos, una estructura para poderla ir, digamos, pues darla a conocer al medio científico, ¿no? Para poder ir entendiendo. Pero en la realidad no hay una diferenciación. Ese es un todo, ¿no? Ese es un todo. Sí, pero aquí lo interesante es que el sueño, el estado onírico, no requiere estar dormido, que esa es la diferencia con nosotros. Claro. Nosotros para soñar siempre pensamos que tienes que dormir. Exacto. Acá lo que entiendo que nos dices es que ellos pueden soñar, que es como de repente desdoblar una visión, quizá entrando en trance, a veces con alguna planta, con alguna cosa que los motive, pero a veces no, a veces simplemente porque ahí está. Exacto. Y creo que eso sí lo hace diferente, pero usamos la misma palabra, sueño, y entonces puede llegar a confundir. Claro. En el trabajo antropológico, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo manejas una cosa que es parte del mundo invisible, que tiene un lenguaje que podría ser un poco confuso con respecto a las pretensiones científicas de la antropología? Claro, bueno, actualmente, como menciono, existen estas nuevas corrientes como el perspectivismo, que nos ayudan, digamos, a meternos a estas cuestiones a través, vuelvo a repetir, la narrativa, ¿no? A través de esta narrativa se nos va hablando de la construcción de un mundo, es decir, el narrador nos va haciendo una hermosa pintura, ¿no? Nos va dando pinceladas y nosotros las vamos creando, construyendo. Lo que hace la antropología es poner atención en este tipo de narraciones. ¿Por qué? Porque a mediados del siglo pasado, digamos que la antropología había dejado de lado este tipo de cosas porque eran confusas, caían siempre en lo que era la costumbre, ¿no? Y la antropología decía, bueno, es que es demasiado incierto. Actualmente varias antropologías, desde la amazónica, desde la antropología australiana y otras antropologías en el mundo, han puesto el dedo en la llaga y han observado que, ojo,
cada vez estas personas nos muestran que hay una dualidad, ¿no? Muy a la par a lo que ahora funciona, digamos, con la modernidad, ¿no? Que hay un mundo virtual y que se puede accesar y que el internet y viajar. Estas personas ya lo sabían, ¿no? Entonces, al darnos cuenta de ello, pues otra vez la antropología está poniéndole el dedo a la llaga, pero hablando desde la construcción del mundo, ¿no? Uh-huh. Una nueva epistemología, una investigación en las ontologías, en la alteridad, esta capacidad de ser otra cosa o transformarse en otra cosa. Y digamos que estos marcos teóricos nos están ayudando o nos están permitiendo entender a este tipo de temáticas. Actualmente se ha ido como que haciendo, digamos, más común hacer este tipo de investigaciones, y el mismo INA ha sacado una colección de, digamos, de libros, ¿no? Son 4 tomos que se llaman Los sueños y las cosas, de Alicia Barabás y Miguel Bartolomé, en donde diversos especialistas en diversas latitudes del territorio mexicano están haciendo este análisis, digamos, del sueño y de cómo se construye el sueño y cuál es su visión del mundo. O sea, todo va junto, ¿no? Todo va, digamos, de la misma manera, y bueno, de ahí se han empezado a suscitar, digamos, varias investigaciones de ese tipo. Y retomando algunas líneas que se habían dejado, se había estudiado mucho, me parece, entre los años 60 y 80 del siglo XX, y después como que se dejó de lado, sí. Como que importaba más estudiar la economía campesina o las ritualidades del cristianismo popular, y no meterse en este otro mundo, como que se le dejó de lado, quizá, me atrevo a pensarlo, porque llegó a ser un poco confuso el tener un pie de un lado de la ciencia y tener un pie del otro lado de entender al otro, que no tiene pensamiento científico. Claro. Tú nos hablabas hace un rato de esto, de que has tenido que afincarte en una suerte de espacio que te mantenga firme en el pensamiento científico del antropólogo que está dando a conocer las cosas y lo que te están diciendo los otros, es decir, que no te están adoctrinando. Claro. Sí, ese es un problema, la verdad, en términos metodológicos. Cuando uno comienza a hacer el trabajo de campo y comienza a involucrarse con estos personajes, siguiendo la observación participante y la fenomenología, comienzas a, digamos, a vivir y a sentir lo que ellos están haciendo. Obviamente nosotros tenemos otro bagaje cultural y no nos ha pegado ni tocado ningún rayo, ni tenemos herencia, ni hemos tenido encuentros con nadie. Sin embargo, ellos se empeñan en demostrar que existe ese mundo, ¿no? Que existe paralelo, porque, bueno, uno siempre va como susceptible, ¿no? Va con sus digamos, con sus reservas. Uh-huh. Digamos que este tipo de cosas dices, bueno, te van demostrando, pero en la ciencia hay que hacerlo de manera objetiva, hay que objetivizar. Entonces, en términos epistemológicos, digamos, siguiendo a Walter Mignolo, es ponerse en un pensamiento de frontera, es decir, ponerse no en una dualidad, sino en una tridialidad, es decir, por un lado, soy ser humano, siento, tengo las mismas inquietudes que ellos. Por el otro lado, soy un tipo que ha sido educado en el occidentalismo, y bueno, entonces tengo que mediar con eso y ponerme en una tercera vía para poder ver y observar y crear un puente medio que me permita, digamos, mostrar estas investigaciones, porque si no, pues la intención no es convertirme en uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Ni tampoco la intención es decir, es que eso no vale, no sirve, porque lo que me están contando es fantasía. Platicaba con un antropólogo y me decía, es que nuestro trabajo no es descubrir o decir si pasó o no pasó. Si la gente lo está creyendo, lo está viendo, lo está narrando, es porque sí está pasando, ¿no? Y las enfermedades como los sustos y todo este tipo de cosas que parecen fantásticas suceden. Entonces, la intención es esa, ponerse en una tercera vía para poder, digamos, narrar y analizar pues todo este mundo que ellos nos están dando a conocer, ¿no? Sí, claro, ahí la idea es no saber
que hay un diagnóstico que puede ser diferente que te da un médico. Lo que importa es si puede sanar o no a la persona, y eso depende también de esa persona, del paciente. Quiero recordarles al auditorio que el tema de la plática en esta mañana es Sueños para el Conocimiento, etnohistoria y antropología del estado onírico, y que tenemos aquí ante los micrófonos al maestro Víctor Alfonso Benítez. Vamos a caminar tantito hacia otro lado, que sería igual la frontera entre lo fantástico y lo real. En México hay una tradición que ahora se ha ido diluyendo, pero todavía en generaciones no muy atrás, la mía y quizá más adelante, de pensar que la bruja se chupa a los niños. Platicando con este señor Miguel Castro Coronel, zapatista, y pensando cosas que recogía yo incluso de cuando era niño con mi nana, resulta que el chuparse era chuparles la sangre, era una suerte de tradición vampírica, y que son este tipo de hombres y mujeres tocados los que te salvan contra la bruja, y siempre pensaban que la bruja era de un pueblo vecino. O sea, hay como una constante. Ahora ya lo pensamos como un cuento de niños, pero en realidad era parte de la vida de un adulto. Tenía que proteger a su hijo. ¿Todavía existe eso? Claro, existe eso, y pensemos que este mundo es depredador. Por eso debe de existir una alianza, ¿no? Y esta alianza se da por medio de dones. Como les menciono, en ese mundo otro, los seres humanos no nos vemos como... Podemos vernos en la apariencia de un animal, de un animal susceptible. Y esto que le llaman brujas, o estos personajes que hacen daño, se puede ver como un depredador. Entonces, cuando ellos van, digamos, pasando, ven, digamos, una vaquita, tienen hambre, se la van a comer. Y entonces eso es chuparle la sangre, chuparle el ánima, el espíritu, y la persona muere, el niño muere, sí, no se sabe. Y eso sigue sucediendo, es decir, la gente lo sigue hablando, es otra vez un secreto a voces, pero ha ido cambiando, digamos, la transformación. Es decir, puede ser un animal doméstico, ¿no? Es decir, un gato, un perro. La manifestación de la bruja puede la ser, manifestación. Y siempre hay luchas entre los pueblos, incluso entre especialistas rituales, siempre hay luchas, siempre se están peleando para ver quién tiene mayor prestigio, mayor poder, y siempre tiene que ser el pueblo vecino. Sí, claro. Hay que hacer guerras, ¿no? Nunca son sociedades, digamos, que están tranquilas, ¿no? También siempre hay una constante lucha porque quieren apropiarse, digamos, de las cosas. En este caso, en la región de los Altos de Morelos, es del oro blanco, y que es nada más y nada menos, del oro blanco y del oro verde, nada más y nada menos que es el agua y la siembra excesiva de aguacate, porque es una zona que se dedica, digamos, a sembrar y exportar mucho aguacate. Y entonces la gente quiere tener poder y control de eso, porque eso deja demasiado dinero, ¿no? Entonces siempre hay luchas, ¿no? Siempre quieren ser ellos, digamos, los dueños de ello, y para ello hay personas que atacan, ¿no? Y se valen de muchas maneras, principalmente en su manera de transformarse. Fíjate, eso otra vez me recuerda a Carlo Ginzburg y las batallas nocturnas. Es siempre el del pueblo vecino el que quiere atacar. Efectivamente son depredadores. En el caso de las brujas decían que a los niños les dejaba una marca, como si les encajaran una uña, les dejaba una marca en la frente como de media luna, y que tú sabías que el niño iba a ir muriendo poco a poco, no moría en una sola noche, sino que los estaba chupando durante algunos días, y tenían algunos remedios raros. Hablábamos hace un rato de las tijeras cruzadas, que es las tijeras abiertas para que hicieran una cruz con filo, pero también nos platicaban de tener la ropa volteada, la ropa al revés, o que nos agarraran a escobazos, como alguna vez me pasó a mí con una tía mía, un primo, que veíamos que había una bruja y nos agarró a escobazos. Pero nos contaban que los podían saber porque encontraban que arañaban, o sea, sonaba en el techo y sabían cuándo iba a bajar la bruja. Pero había veces que no había quien les ayudara, y había veces que sí. Bueno. Entonces había quien podía ayudarles porque no, el tiempo es distinto al nuestro. Claro. Podían llamarlo
y podía acudir o no, o tenía que pagar. Exacto, siempre hay mediadores, ¿no? Y siempre debe de haber pactos, ¿no? La gran mayoría de los especialistas con los que hemos trabajado siempre nos dicen que se trata de pactar lo menos que se le pueda dar, ¿no? Es decir, estos personajes pues ya te seleccionaron, ¿no? Ya eres comida, ¿no? Pero entonces, ¿cómo le vas a hacer para que deje de comer? También tienen hambre, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? Pues entregándoles una gallina, ¿no? Porque ellos piensan, o se piensa que la gallina es el equivalente al ser humano en ese mundo otro. Y entonces me cuenta un amigo curandero, es que aquel es mi amigo, o aquella es mi amiga. Entonces cuando voy a verla, le digo, ¿sabes qué? Vengo por fulanito de tal. Sí, llévatela, es que tú eres mi amigo, pero aquí te dejo una gallina para que sigas comiendo. O sea que sin querer siguen haciendo daño. Exacto, porque es parte de, o sea, hay una rapacidad, o sea, eso existe, no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Todo el tiempo hay una lucha constante y estos seres pues deben de comer, deben de alimentarse, porque ellos también trabajan, ¿no? En este caso, los personajes del temporal, cuando les llevan sus ofrendas, los olores, estos espíritus son vistos como ángeles. Estos ángeles comen y tienen la fuerza para ir a regar el agua, no solamente para el pueblo, sino para el mundo entero, ¿no? Y nos van mencionando que ellos van teniendo fuerza, van creciendo y se van haciendo más poderosos gracias a los alimentos que ellos le ofrendan. Pero ellos le van a ayudar a trabajar la tierra para que las mazorcas de maíz, chile, calabaza y los animales puedan comer. Entonces es una especie de vuelta de reciprocidad, ¿no? Donde los vivos y los muertos trabajan, como diría la doctora Catherine Good, ¿no? Y cuando hablas de, por ejemplo, hace ratito hablabas de los espiritistas, hablabas de tiemperos, de espiritistas. ¿Cuáles son los espiritistas? Bueno, esos están más pegados, digamos, a términos religiosos, incluso hasta tienen sus propias iglesias. Digamos que la diferencia son los fines que ellos están buscando. Los espiritistas, por lo regular, los trinitarios que existen, que son muy comunes en México, curan en ciertos días, ¿no? Ya sean martes, viernes, a cierta hora, con cierta vestimenta, ¿no? Y en estos personajes tienen que trabajar las 24 horas, ¿no? A cualquier hora ellos tienen que estar al servicio, porque para eso fueron mandados, ¿no? Es como hacen la analogía, es como la presidencia, ¿no? Yo tengo pase directo con el presidente, pero ellos no, ellos tienen que ir a ver a la secretaria y de tanto insistir, a 3-4 días les va a hacer caso, pero no, yo llego directo y me dicen. Entonces, para eso me mandan a gente, porque yo todo el tiempo hablo con él, ¿no? Y ya puedo curar. Entonces, esa sería como una diferencia, ¿no? Los fines que persiguen, las maneras en cómo utilizan este conocimiento y, digamos, los días en los que lo hacen, ¿no? Eso en el caso de los espiritistas. Pero ¿qué otro tipo de idea tiene? Yo me acuerdo alguna vez también en el estado de Morelos haber entrevistado espiritistas y espiritualistas, que son diferentes. La diferencia estaba en que los espiritualistas no hablaban con los muertos y los espiritistas sí. Efectivamente tenían iglesias y lo mejor era no meterse mucho con ellos. Claro. Pero ¿qué otro tipo de diferencias? Porque tú nos dices que en realidad el mundo de los vivos y de los muertos se puede caminar, no tiene una frontera que requiera de un pasaporte para ellos. Claro. Pero quizá entre ellos sí. ¿Has encontrado alguna diferencia básica que pudieras armar una tipología de estos participantes del conocimiento a través del sueño? Claro. Hay diferencias, cada uno tiene su cargo y su rango y se les revela, digamos, tú vas a ser el cantador, el pedidor, tú vas a ser el que va a arreglar, el limpiar, el barrendero, ¿no? Tú vas a ser el que se encarga de prender el fuego para cocinar los alimentos, tú te vas a dedicar a ser el cantador. Entonces, digamos que estas especializaciones le permiten, digamos, que ir manejando, jugando, arreglando los espacios que en este caso son los cerros, y uno tiene que dar la cara, ¿no? Es decir, debe de existir uno, y eso es lo que le da, digamos, mayor poder, ¿no? Como ellos dicen, se ponen potentes, ¿no? Se ponen grandotes. La diferencia es
la forma en cómo aplican el poder y cómo lo van adquiriendo, es decir, cuál es su función dentro del grupo o del pueblo donde se encuentren. ¿Y son jerárquicas? Es decir, ¿tiene un líder, por decirlo de alguna manera? Sí, son jerárquicas, claro, no son lineales, son jerárquicas y cada uno tiene su papel y sabe en dónde está parado y de ahí no puede moverse a menos de que se les revele y tengan que actuar de otra manera, pero no pueden salirse de otra. Por eso son especializaciones, ¿no? Y fuera de los cerros, es decir, si trajeras a este estudio a uno de tus informantes, ¿tendría el mismo poder? ¿Seguiría viendo cosas o no? Por supuesto, sí. De hecho, hemos hecho ese tipo de ejercicios. En mi tesis de licenciatura, tuve la fortuna de traer a estos personajes y hablaban, estábamos en la pirámide de Cuicuilco y hablaban de varios cerros que tienen esta hermenéutica de poder y que ya habían soñado que iban a venir y siguen teniendo, digamos, ellos ese poder para cualquier lado que se vayan no se le va a quitar, simplemente que va a adquirir las cualidades del espacio en donde ellos se pongan. Pero eso jamás se les va a quitar, ¿no? Eso jamás lo van a perder, ¿no? Y si estuvieran aquí podrían decirnos, es que aquí está cerca de Chapultepec y en ese lugar está tal lugar, pero hay toda una semántica, es decir, hay varios lugares donde ellos pueden mover. Algo que no les he mencionado es que para ellos los cerros en el sueño se ven como grandes llaves de agua que hay que abrirlas, que hay que repararlas, y todas se conectan con una cisterna común que es el volcán Popocatépetl, y que están interconectados de manera subterránea por mangueras que ellos llaman apantles. Entonces ellos, a través de este, digamos, ciclo ritual calendárico, tienen que ir abriendo cada una de las llaves que son estos cerros para que el agua vaya pasando, digamos, parejo, de arriba hacia abajo para todo el mundo, porque si lo hacen, digamos, de manera aleatoria, pues por eso el agua se estanca, por eso vienen muchas enfermedades, ¿no? Muchas sequías y con eso muchas cosas más. Entonces, digamos que todo está estructurado, ¿no? Entonces el volcán es un gran Altépetl, por ejemplo. Exacto. Está lleno de agua y reparte a los demás cerros. Sí, actualmente esa es la visión que tienen estos personajes. Pues se parece mucho a visiones de tipo prehispánico que han estado estudiando López Austin, Luján, etcétera. Claro. Sí hay ahí como que en la estructura hay algunas cosas, ¿no? Que nos permiten ver ese complejo mesoamericano, obviamente insistiendo, cambiando en los diferentes tiempos históricos, ¿no? Cambian los personajes, ¿no? Ahora se presentan los santos, ¿no? San Miguel, San José. Pero ¿qué crees? No solo mesoamericano. Cuando te hablaba yo de las brujas te estaba hablando de gente de Jalisco, de un área en los altos de Jalisco que no tiene un antecedente mesoamericano, como que se ha vuelto, se ha extendido, en todo caso, no es solamente mesoamericano. Claro, sí, es como general, ¿no? En América Latina existen muchos lugares así. Pero, sí, por ejemplo, en el sur existe esta idea de las brujas así. ¿Lo que estudiaste tú ahí en Perú? Sí, incluso se aparecen, digamos, de diferentes maneras como animales, y allá era muy común los búhos, ¿no? Los puercos, ¿no? Hubo un curandero muy famoso que se llamó Eduardo Calderón el Tuno, que investigó mucho Douglas Sharon en la década de los 70s, 80, en donde decía que su comadre, doña Petra, se convertía en un gran puerco que andaba caminando en los tejados, ¿no? Y que en una ocasión iba caminando en los tejados y que se comía lo que encontraba. Si se encuentra un niño se lo come, si se come un animal se lo come, o sea, comía. Y en una ocasión la encontró digamos que en sus tierras, y la encontró toda golpeada. ¿Qué le pasó, doña Petra? ¿No? Es que alguien me golpeó. No, quién sabe, doña Petra. Y al mismo día en la tarde llegó un señor diciéndole, ¿sabe qué? Es que se apareció una gran puerca y le di de golpes, le quise dar un escopetazo, pero se me escapó. Y era su comadre, ¿no? Que también andaba devorando. Entonces este tipo de personajes sí existen, les digo, siempre hay una rapacidad, ¿no? Siempre hay una lucha constante. La gente del mundo otro también tiene que comer, y nosotros pues somos su comida. Claro. Por eso debe de existir este mediador a decirle, oye, momento, no somos comida, te voy a dar esto para... Sí, te la cambio. Te hago un intercambio, ¿no? Sí. Híjole,
¿Qué papel han jugado en estos lugares los curas, los mayordomos de las iglesias en las fiestas patronales católicas? Bueno, digamos que en esta región, digamos que la iglesia no se mete tanto. Estos personajes para trabajar utilizan una vara de membrillo o una palma. Esta debe de estar bendecida. Muchas veces van con el padre y el padre no pregunta en realidad para qué lo quieren, simplemente bendice porque ya es un secreto a voces, ¿no? Es decir, bueno, incluso muchos padres se les convoca y si se les llega el precio pueden llegar a la cima de estos cerros a oficiar una misa, ¿no? Digamos que no se meten tanto. En algunas zonas del sureste mexicano, Pedro Pitat ha hecho investigación con los mayas de ahí y los curas, los padres, son el enemigo. Es decir, ellos son los que se van comiendo a la gente. Entonces, cuando ellos sueñan que vieron a un sacerdote, a un dominico, a un agustino, es sinónimo de que se los quiere comer. Para eso debe de ir a ver a un especialista ritual para que mediante la narrativa él lo convenza a estos personajes de que no se los coma. Pero se vuelven enemigos. En esa parte sí hay registro. Él ha hecho una gran investigación ahí sobre ese tipo de cosas. De este lado, digamos que el contrario, a través de este discurso evangelizador que ha sido muy fuerte en esta parte de Morelos, el contrario pues es el diablo, ¿no? Es el maligno, ¿no? Por lo regular, y algunos animales como la serpiente, ¿no? Que se va devorando todo y que, bueno, se come todo y ellos tienen que luchar, ¿no? Con ellos. Pero bueno, los curas ya vimos y siempre les queremos echar la culpa a ellos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con médicos del Seguro Social o con los maestros? Es decir, cuando lo que buscas es otra racionalización del mundo, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo tratan, por ejemplo, irse a atender a un consultorio de un médico común o a una clínica del ISSSTE? Claro, pasan esas cosas tan extraordinarias. Hay una curandera que es sumamente prestigiosa, es partera, y los médicos van a consultarla para decirle, oiga, ¿y cómo sabemos hasta dónde tenemos que cortar el cordón umbilical, ¿no? Si hay como de repente una estrecha relación, pero otros tantos lo desechan porque no han ido a una universidad prestigiosa como ellos, ¿no? No tienen su título de maestro, de doctor o de lo que sea, entonces lo van haciendo a un lado. En donde sí vi que trabajan estrechamente y que incluso profesionistas, incluso los presidentes van a ver a los curanderos, es en la costa norte peruana, ¿no? Ahí sí, en las sesiones nocturnas, sí entrevisté a muchos ingenieros, abogados, médicos, cirujanos, ¿no? Que dicen, bueno, es que yo puedo curar algunas cosas, pero sé que existe esto y yo necesito venir a curarme con esta persona. Incluso a mis pacientes, cuando los examino y no tienen nada, esto no es para mis manos, esto se lo mando a ver a fulanito de tal que es un curandero prestigioso. Ahí sí hay como una colaboración. También aquí en México, en algunos pueblos o en algunos estados, ya dentro de la medicina ya hay médico tradicional, ¿no? Como en la Sierra Norte de Puebla, ¿no? O sea, ya está el seguro, pero también está el médico tradicional. ¿Por qué? Porque son sociedades, digamos, de mayoría indígena. Entonces ellos, los indígenas, dicen, no, yo qué voy a estar yendo con el doctor que me da 15 minutos y me dice que me tome las pastillas y es cara. Entonces yo voy a ver al curandero y él me va a dar hasta una semana en donde no solamente me va a analizar a mí, sino va a analizar a mi familia en conjunto, ¿no? Entonces ahí ya se está trabajando. En esta parte no hay, digamos, que una estrecha colaboración, son muy pocos los casos. Pues yo creo que nos vamos quedando con montones de preguntas. Sobre todo hay una beta ahí que me gustó mucho, que es el pensar que sueñas que el fraile dominico es el que te va a comer. Eso sí, nunca lo hubiera yo imaginado y suena realmente muy interesante, maestro. Esta entrevista, debo decirle a nuestro auditorio que se liga a un encuentro de etnohistoria y antropología del estado onírico en México, acontecimientos y relatos del mundo otro, que usted organiza
en la dirección de Etnohistoria del INAH. Platícanos un poco en qué va a consistir este evento. Sí, digamos que este encuentro va a realizarse aquí en la Ciudad de México, en este año del 2017, del 15 al 17 de agosto, en donde hemos convocado a diferentes investigadores y estudiantes que se están metiendo a este tipo de fenómenos para compartir las teorías, las metodologías para adentrarnos a este mundo, ¿no? A estos relatos. Y digamos que lo hemos estructurado de una manera en donde el sueño tiene diferentes ramas, es decir, el sueño a través de la ingesta de plantas medicinales, el sueño como arte, el sueño como salud y enfermedad. Y hemos convocado a diferentes especialistas, no solo mexicanos, sino a nivel internacional. Vamos a tener a la doctora Anne Gill. Ella trabaja con los aparas del Ecuador, en la selva ecuatoriana. Ella tuvo la particularidad de escuchar los sueños de este grupo cultural que se creía que ya había desaparecido en los años 60, 70 del siglo pasado, y ella se encontró con este grupo y logró que todos sus relatos oníricos se elevaran a la categoría de patrimonio inmaterial de la humanidad ante la UNESCO. Entonces, digamos que eso es un hecho extraordinario. Y bueno, viene a platicarnos cómo ella le hizo, cómo es que ella aborda este tema, para que nos comparta con todo el auditorio mexicano y poder hacer algo similar en este territorio, que hay muchos pueblos que pasan su vida sobre lo onírico. ¿Cuánta gente va a participar en tu encuentro? Tenemos 36 ponencias y 2 conferencias magistrales. Vienen especialistas de diferentes universidades, como de la ENA, de la UAP, de la Ibero, de la Universidad de las Américas, del Colegio de San Luis, del Colegio de la Frontera, a hablarnos también sobre lo que está pasando en aquellas latitudes, para ver, digamos, similitudes y diferencias, y ver cómo le entramos a este fenómeno que últimamente se está poniendo un poco de moda. Sí, bueno. ¿Qué días va a ser este? Va a ser los días del 15 al 17 de agosto. Empezamos a las 11 de la mañana y terminamos a las 6 de la tarde. ¿En dónde va a ser? Va a ser en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún del Museo Nacional de Antropología. Muy bien. Ahora, por último, dinos qué debemos leer y cómo poder leer cosas tuyas sobre este tema. Bueno, ya he trabajado, como les he dicho, desde el 2007. Está mi tesis de licenciatura, que se titula Las sociedades que viven de los sueños. ¿Se publicó? Está como publicación, pero aún no la hemos arreglado para eso, pero se encuentra en la ENA. Hemos publicado otros trabajos que se encuentran en línea en internet para la Universidad de Japón, para la Universidad de Zipán en Perú, y hay otros investigadores que también le han entrado muy fuerte. Están los trabajos de Antonella Faghetti, que trabaja iniciaciones, trances y sueños, los trabajos del maestro Julio Glockner, que digamos que él es el antecesor en la región de trabajar este tema. Su libro se llama Así en el cielo como en la tierra, pedidores de lluvia en el volcán. Están los trabajos de Johannes Neurath, que hablan sobre la alteridad y las relaciones de tránsito en los rituales entre los huicholes. También están los trabajos de Niño Vargas, Juan Camilo, que él trabaja con los orishas también de Colombia, también sobre el sueño. Y está esta colección de Lina, dirigida por Bartolomé y Alicia Barabás, sobre los sueños y las cosas. Son 4 tomos donde también nos hablan mucho. Esos, digamos que podrían ser algunos temas que te permiten ir adentrando para después ir rascándole por ahí más. Y de los libros, digamos, viejos y los textos viejos, estoy pensando lo de los graniceros de aquel de los años 60. Alguna cosa que hizo Bonfil mucho antes que Johanna Broda. Claro. Lo de Aguirre Beltrán de Medicina y Magia. No sé si también lo de Castaneda puede entrar en esta línea o es más literatura. No, también se pueden encontrar algunas cosas, ficciones que nos pueden permitir, porque él también mezcla muchas cosas de filosofía taoísta, budista, filosofía andina, ¿no? Entonces, al estudiarlo, si queremos encontrar como antropólogos una etnografía tal cual cuadrada, no. Digamos que tiene sus bemoles y entra, digamos, en esta cuestión de la ficción. Pero ¿qué crees? Yo prefiero la etnografía cuadrada
cuadrada a veces, ¿eh? Claro. Porque sí necesito de repente saber qué cosas estoy leyendo sin tantas claves. Claro. Así que las claves sean más metodológicas, historiográficas, etcétera, y sí saber en dónde me están tomando el pelo y dónde no. Claro, claro. Pero bueno, ¿todavía valen estos textos? Digamos que solamente de referencia, digamos, para hacer una lectura, digamos, para ir pensando que existe otra cosa, pero tomarlos como ley, pues todavía no. Para eso están los trabajos de Calixta Guiteras, ¿no? Que trabajó también, que trabajó eso los de peligros del alma. Exacto, y eso, sí. Ella también habla de eso, ¿no? Están los trabajos, digamos, de George de Vereux, que también trabaja en el norte, ¿no? Con los iroqueses, los sueños. Entonces sí hay fuentes, digamos, antiguas o del siglo pasado que también hacen referencia. O sea, el tema de los sueños siempre ha estado presente en la antropología, solamente se le ha mencionado, ¿no? Pero actualmente, o digamos de los años 80 para acá, se ha ido como que teniéndole más atención a este tipo de fenómenos para crear una estructura teórica y metodológica válida para presentársela al mundo científico. Bueno, por lo pronto, para los que no somos especialistas en eso, pensar que la palabra sueños y onírico no se refiere necesariamente al psicoanálisis y a las terapias pues freudianas y lacanianas y lo que uno quiera, sino que hay esta otra línea antropológica que refiere al sueño y a lo onírico con un significado distinto, que es una forma de conocimiento. Claro. Pues con esto terminamos. Muchas gracias. Gracias. A nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible gracias a la generosa participación del maestro Víctor Alfonso Benítez. Agradecemos también a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la producción, Evanibaldo Morales. En los controles técnicos y edición, Rubén Martínez. Soy Salvador Rueda y hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.